¿Puedes creer que hubo una época en la que un simple aroma podía definir quién eras, cómo te sentías y lo que querías decirle al mundo, sin pronunciar una sola palabra? Así era vivir en los años 80. Una década donde los sentidos estaban a flor de piel, y donde el perfume que llevabas decía tanto como tu forma de vestir, tu música favorita o los pósters que pegabas en la pared de tu cuarto. En aquel tiempo, elegir una fragancia no era una decisión superficial, era casi un ritual. Se trataba de encontrar ese aroma que fuera solo tuyo, que te anunciara antes de entrar y dejara una estela cuando te ibas. El perfume no solo olía bien, contaba una historia, marcaba un momento, se grababa en la memoria de quienes te rodeaban. Porque antes, el perfume no se usaba para esconder, sino para revelar. Bienvenidos a este viaje sensorial por los inolvidables años 80. Una década vibrante, intensa, llena de personalidad, donde cada fragancia era mucho más que un producto. Era una extensión del alma. Si creciste en esa época mágica, en cualquier rincón del mundo hispano, este recorrido te va a tocar la fibra. Y si no, te invito a descubrir por qué. Ayer se vivía mejor. Si alguna vez pisaste una perfumería o una tienda por departamentos en los 80, seguro que te cruzaste con Giorgio Beverly Hills. Y si no lo viste, lo oliste. Era imposible no hacerlo. Floral, potente, atrevido. Ideal para quienes adoraban ser el centro de atención. Para las que caminaban como si el mundo fuera una pasarela. Esa caja blanca con rayas amarillas era un clásico en los tocadores. Muchas mujeres lo usaban como una especie de carta de presentación. Con una sola rociada, llenaban la habitación de presencia. Tenía esa cualidad que solo ciertos perfumes logran. Anunciaba a quien lo llevaba sin pedir permiso, sin disculpas. Incluso quienes no lo usaban sabían identificarlo al instante. Giorgio no era solo un perfume, era una actitud. Y una vez que se impregnaba en el ambiente, se quedaba ahí, como un recuerdo que se negaba a irse. Drakkar Noir de Guy Laroche. Uno de los perfumes masculinos más emblemáticos de toda una generación. No era simplemente una colonia, era una declaración de intenciones. Bastaban un par de gotas en el cuello o en el interior del cuello de la chaqueta vaquera para que un adolescente se sintiera transformado. De pronto, el espejo reflejaba hasta a alguien más seguro, más decidido, más grande de lo que realmente era. Fresco, amaderado, con ese toque especiado que le daba carácter. Drakkar Noir era el arma secreta de muchos. Se convirtió en el acompañante fiel de las primeras fiestas, las salidas al cine, las tardes en plazas donde se jugaban los amores adolescentes. Era ese tipo de fragancia que te hacía sentir más adulto de lo que eras, incluso cuando seguías viviendo con tus padres. Y aunque algunos se pasaban de cantidad, porque nadie te enseñaba cuánto era demasiado, eso formaba parte del ritual. El exceso no era un error, era una afirmación. Era decir, estoy aquí y quiero que me veas, que me huelas, que me recuerdes. Drakkar Noir era eso. Seguridad embotellada con tapa negra y ambición juvenil. Obsession de Calvin Klein. Ese nombre, Obsession, no hacía falta más. Y luego venía el anuncio, con una voz profunda que parecía susurrarte secretos prohibidos, acompañada de imágenes en blanco y negro que hablaban de deseo, de intensidad, de emociones crudas. Obsesión no era un perfume para cualquiera. Era denso, envolvente, con notas de ámbar, especias, almizcle y vainilla. Tenía cuerpo, tenía historia, tenía magnetismo. Era el tipo de aroma que se quedaba impregnado en las sábanas, en los asientos del auto, en los cuellos de los abrigos. Un aroma que no se iba fácilmente, como ciertos amores. Quienes lo usaban buscaban dejar huella. No era para pasar desapercibido. Era para provocar, para fascinar, para encender algo en el otro. Su intensidad no estaba pensada para la oficina ni para el día a día. Era para la noche, para el riesgo, para los momentos que no se cuentan pero nunca se olvidan. Obsession no solo perfumaba, hechizaba. Poison de Dior.
El nombre ya advertía lo que venía. Poison, veneno, misterioso, poderoso, irresistible. Una palabra que lo decía todo, sin filtros. Y el aroma, dulce, especiado, con toques profundos de ciruela, bayas silvestres, ámbar y un fondo oscuro que te atrapaba como un hechizo. Poison era el perfume de las chicas que no seguían reglas, aquellas que entraban a una habitación y hacían que todos se giraran, sin saber exactamente por qué. Era su perfume, su mirada, su forma de caminar, pero sobre todo, esa fragancia que dejaban al pasar. No todas se atrevían a usarlo. Porque Poison no era sutil, no era discreto. Era para las valientes, para las que sabían lo que querían. Tenía una intensidad que o amabas o rechazabas, pero que jamás ignorabas. Usarlo era enviar un mensaje claro. No soy una más. Era inolvidable, atrevido, encantadoramente peligroso. Un perfume que no solo vestía el cuerpo, sino que contagiaba una actitud. Una mujer con Poison no necesitaba hablar. Su aroma hablaba por ella. Eternity de Calvin Klein. Un nombre que lo decía todo. Eternidad. Eternidad. Un perfume que hablaba de promesas duraderas, de vínculos que no se rompen con el tiempo. Era suave, floral, perfectamente equilibrado. Tenía ese tipo de aroma que no gritaba, pero que se quedaba contigo, como un susurro dulce al oído. Regalado en aniversarios, primeras citas, o en momentos donde las palabras no alcanzaban. Algunos lo elegían para pedir perdón, otros para decir, te amo, sin necesidad de cartas ni discursos. Eternity era ese detalle que se ofrecía con el corazón en la mano. Cada rociada evocaba abrazos largos, miradas que decían más que 1000 frases, y promesas escritas a mano en hojas dobladas dentro de una agenda escolar. Era el perfume de quienes creían en el amor sin condiciones, de quienes pensaban que las historias bonitas no tenían que terminar. Eternity no solo olía bien, hacía creer que lo bueno podía durar para siempre. Pino silvestre. El frasco verde con forma de pino era inconfundible. Estaba en el baño de papá, en la repisa del tío, o incluso en el cajón del hermano mayor. Pino silvestre era ese perfume que no necesitaba publicidad para estar presente. Su sola existencia formaba parte de la rutina familiar. Con su aroma fresco, herbal, intensamente masculino, transportaba a los bosques, a la naturaleza, a la idea de limpieza viril que estaba tan de moda en la época. Era práctico, accesible y tremendamente popular. No era un perfume de lujo, pero sí uno de presencia constante. Lo usaban los hombres que se afeitaban con navaja, que planchaban su camisa antes de salir, y que no se complicaban la vida. También fue el primer perfume de muchos adolescentes que lo tomaban a escondidas para sentirse mayores y dar su primer paso hacia la adultez. Pino silvestre era eso, un aroma que marcaba el paso de la niñez a algo nuevo, sin perder la raíz de lo cotidiano. Cool Water de Davidoff. Cool Water era una bocanada de aire fresco en una época de perfumes intensos y dulces. Su esencia oceánica, limpia y suave, mezclada con menta y lavanda, era como abrir una ventana al mar. Te transportaba a una tarde de verano, a una playa lejana, al sonido del agua rompiendo suavemente en la orilla. Lo usaban los chicos que soñaban con aventuras, con libertad, con vivir intensamente. Era el perfume de quienes corrían bajo la lluvia, se tiraban en la arena sin miedo a ensuciarse y reían con ganas en fogatas nocturnas rodeados de amigos. Cool Water era juventud embotellada, optimismo, despreocupación, ese momento justo en el que todo parece posible. No era un perfume para impresionar con fuerza, sino para seducir con naturalidad. Su frescura tenía algo de inocencia, algo de esperanza. Era simplemente la esencia de una juventud que parecía no tener fin. White Diamonds, de Elizabeth Taylor. Hablar de White Diamonds era hablar de glamour con mayúsculas. No era solo un perfume, era una entrada triunfal, una joya líquida inspirada por una de las grandes divas del cine. Elizabeth Taylor.
Su aroma de gardenia, jazmín y ámbar llenaba el ambiente como una melodía clásica, envolvente y elegante. Este perfume era el favorito de las mujeres que sabían lo que valían. Lo usaban para esas noches especiales, fiestas de 15, bodas, cenas importantes. Pero más allá del evento, White Diamonds era una declaración. Hoy yo brillo. Era el tipo de aroma que se quedaba en los abrazos, en los abrigos, en los bailes lentos. Te hacía pensar en esas tías coquetas que se arreglaban frente al espejo con esmero, con los labios bien rojos, peinadas con laca y con la mirada decidida. Era sofisticación y poder femenino en estado puro. Una rociada de White Diamonds y ya no eras solo tú. Eras la protagonista de tu propia película, Polo de Ralph Lauren. Ese frasco verde oscuro con el jinete dorado grabado al frente era inconfundible. Polo de Ralph Lauren no era cualquier colonia, era un símbolo. En los años 80, tenerlo significaba algo. Representaba clase, madurez y un cierto estatus que todos aspiraban a alcanzar. Su aroma rico, terroso y seco, hablaba de confianza. Lo usaban los hombres que no necesitaban alzar la voz para hacerse notar. Era el perfume del padre, del jefe, del hermano mayor. Y sí, también fue el primer perfume robado a escondidas del mueble del baño. Ese que los adolescentes usaban en su primer baile, queriendo verse y oler como adultos. Ponerse polo era como usar un saco prestado que te quedaba grande, pero que te hacía sentir importante. Como si en ese momento dejaras atrás la niñez por unos segundos, y aunque sabías que era solo un juego, también sabías que olías como alguien que podía conquistar el mundo. Lagerfeld Classic. Lagerfeld Classic no era para cualquiera. Tenía personalidad, profundidad y una presencia inconfundible. Su mezcla de tabaco, ámbar, canela y suaves notas florales creaba un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno, entre lo cálido y lo provocador. Lo usaban quienes no necesitaban llamar la atención con gritos ni gestos exagerados. Bastaba con su entrada en una habitación para que todos lo notaran. Era el perfume de los discretos con clase, de los que sabían vestirse bien, decir lo justo y elegir el momento adecuado para todo. Este aroma era madurez, era decisión. Ideal para quienes no seguían modas sino que creaban su propio estilo. Un clásico atemporal que, como los buenos vinos, solo mejoraba con el tiempo. Magia de Jambal. El nombre ya lo decía todo. Magia. Un perfume que no solo olía dulce, sino que evocaba una época en la que todo parecía posible. Era el aroma de la adolescencia en América Latina, de los sueños escritos en diarios con candado y de las primeras emociones fuertes vividas en los pasillos del colegio. Ese frasquito rosado era parte esencial del ritual de muchas chicas antes de salir. Frente al espejo, un poco de brillo labial, los pendientes dorados que colgaban como tesoros, y por supuesto, una rociada de magia. Tenía ese equilibrio perfecto entre ternura y coquetería, como un suspiro perfumado de esperanza. Era el perfume que acompañaba a las amigas en grupo, a las risas nerviosas cuando sonaba el teléfono de línea, a los primeros bailes lentos con un chico especial. Usar magia era sentirse especial, como si en cualquier momento pudiera pasar algo increíble, y muchas veces pasaba. Fahrenheit de Dior. Fahrenheit no se parecía a nada. Era un perfume con identidad propia, con alma, con fuego. Su aroma leñoso, con un toque ahumado, tenía algo crudo, algo salvaje, algo profundamente masculino. Venía en un frasco rojo anaranjado que parecía contener una puesta de sol ardiente. Lo usaban los chicos que no querían encajar, los que rompían moldes, los que caminaban con paso firme y mirada decidida. Fahrenheit era rebeldía embotellada. No era un perfume fácil, ni suave. Era directo, audaz, diferente. No todos se atrevían con él, pero quienes lo elegían no lo cambiaban por nada. Lo llevaban con chaqueta de cuero, con jeans gastados, con sueños grandes. Era para quienes tenían algo que decir, aunque lo dijeran en silencio.
porque a veces el perfume hablaba más fuerte que las palabras. Baron Dandy. Baron Dandy es más que un perfume. Es una herencia, una cápsula del tiempo encerrada en un frasco de vidrio marrón con tapa roja. Es ese aroma que remite instantáneamente a los rituales masculinos de generaciones enteras. El afeitado con brocha, el peine sobre el cabello húmedo, y luego, la rociada justa del perfume. Tenía un aroma fuerte, seco, contundente, almizcle, cuero, tradición. Un olor que no buscaba ser moderno ni sutil. Era identidad pura. Era el perfume que usaban los abuelos cuando salían a caminar de la mano de la abuela, o los padres en su día libre, después de lustrarse los zapatos y ajustar el cinturón. Un gesto simple, pero con significado. Baron Dandy no era para impresionar, era para afirmar, para decir, estoy listo para el día. Era parte de un uniforme invisible, de un código de elegancia cotidiana. Y aunque con el tiempo llegaron cientos de perfumes nuevos, pocos tienen ese peso emocional. Aún hoy, una sola nota de Baron Dandy puede abrir una puerta en la memoria y traer de vuelta toda una época. Una en la que lo clásico no era pasado, era presente, era esencia. Jovan Musk. Jovan Musk era como ese amigo que siempre estaba ahí, sin pretensiones, pero con una calidez que lo hacía inolvidable. Un perfume simple, económico, accesible, pero lleno de significado. Su mezcla de almizcle suave y flores sutiles lograba un equilibrio perfecto entre lo íntimo y lo atractivo. Era la colonia del primer amor, del primer beso bajo un árbol, del paseo en bicicleta por el barrio, de esas tardes en las que el corazón latía más rápido solo porque alguien te sonreía desde la otra acera. Jovan Musk estaba en los lockers del colegio, en las mochilas, en las primeras salidas al cine. Muchas lo usaban para perfumar cartas que luego doblaban con cuidado y rociaban antes de cerrarlas. Otras lo llevaban como parte del uniforme no escrito de la adolescencia. Su aroma era envolvente, tierno, familiar. Como una caricia de los recuerdos. Un perfume que no presumía, simplemente estaba. Y por eso nunca se fue del todo. Opium de Yves Saint Laurent. Decir su nombre ya era cruzar una frontera. No era solo un perfume, era una declaración, una provocación, un susurro que no buscaba aprobación, buscaba atención. Opium fue una revolución olfativa. Su nombre ya venía cargado de controversia, de provocación, de misterio. Y su aroma no era menos. Una mezcla embriagadora de clavo, rosa, sándalo, mirra. Como un viaje sensorial por mercados orientales, por noches infinitas, por pasiones sin freno. Era un perfume que hablaba antes que su portadora, que dejaba huella en el aire, como si algo mágico acabara de pasar. Como si, al girar una esquina, aún quedara flotando un misterio que nadie podía descifrar del todo. No era un perfume para todas. Era para mujeres decididas, de esas que no pedían permiso para brillar, para hablar, para ser. Las que usaban Opium sabían que al entrar en una habitación no pasaban desapercibidas, y tampoco lo querían, porque ellas tampoco eran invisibles, ni temerosas, ni comunes. Era el perfume de la sensualidad libre, de quienes vivían con intensidad, con elegancia, con misterio. Una sola rociada bastaba para transformar el aire a su alrededor. Era como llevar un secreto a flor de piel. Y ese secreto olía a poder. Muchas lo usaron en noches inolvidables, en citas que marcaron un antes y un después, en momentos en los que la vida parecía una película con banda sonora propia. Porque Opium no era solo una fragancia, era una atmósfera, un universo, una historia esperando a ser contada. Y aunque con los años llegaron nuevos perfumes, nuevas fórmulas, nuevos nombres, pocas fragancias lograron lo que Opium consiguió: convertirse en un ícono, en un símbolo, en una llama que nunca se apaga del todo. Hoy, una sola nota puede revivir la imagen de una mujer caminando segura bajo luces de neón, con tacones firmes, mirada indomable y un aroma que lo decía todo, sin decir nada. Opium era
y es un mito. Beautiful de Estée Lauder. El nombre lo dice sin rodeos. Beautiful. Hermosa. No en un sentido superficial, sino en el más puro, más suave, más romántico. Esta fragancia era una carta de amor en forma de aroma. Su mezcla floral, delicada, casi etérea, evocaba vestidos largos, cenas con velas y promesas susurradas al oído. Era el perfume de las novias, de las madres jóvenes, de las mujeres que creían en el amor sin límites. Lo usaban en bodas, en aniversarios, o simplemente para sentirse especiales en un día cualquiera. Cada nota olía a ternura, a cuidado, a cariño. Beautiful era como una melodía suave al final del día. Una fragancia para quienes encontraban belleza en los pequeños gestos, en las palabras dulces, en los abrazos prolongados. No buscaba impactar, buscaba tocar el corazón. Brut. Esa botella verde oscura con letras plateadas era inconfundible. No necesitaba adornos ni campañas modernas para destacar. Su sola presencia hablaba de tradición, de carácter, de una época en la que los hombres tenían un ritual, casi sagrado, al empezar el día. Brut fue, durante décadas, el sello de la masculinidad clásica. Ese aroma especiado, fuerte, con un fondo ligeramente dulce, era sinónimo de hombre hecho y derecho. No había baño sin él. Estaba en la repisa de papá, al lado del aftershave, el peine y la espuma de afeitar. En medio de un mundo en constante cambio, Brut era constancia. Lo usaban nuestros padres y nuestros abuelos. Hombres que madrugaban sin quejarse, que arreglaban lo roto en casa, que sabían cuándo hablar y cuándo simplemente estar ahí. Hombres que no necesitaban demostrar nada, porque su sola presencia bastaba, y aunque pasaran los años, siempre estaba ahí, como un símbolo de rutina, de presencia, de respeto. Era el perfume que anunciaba que el día estaba por comenzar. Cuando lo olías, sabías que papá ya estaba vestido, con la camisa abotonada y las llaves en la mano. Era un aviso silencioso. Estoy listo para salir al mundo. Brut es parte de la memoria olfativa colectiva del mundo hispano. Aquel olor a hombre serio, protector, tradicional. El que sabía cuándo poner una mano en el hombro, cuándo arreglarte la bicicleta sin decir nada, cuándo simplemente sentarse contigo a ver la tele mientras el mundo giraba más rápido afuera. Hoy, tal vez ya no lo veamos tanto en las estanterías modernas, pero una sola gota puede traer de vuelta mañanas de domingo, partidos de fútbol en la tele, el sonido del periódico al abrirse, o un beso en la frente antes de salir al colegio. Brut no era solo un perfume, era un legado, y aún hoy, en silencio, sigue estando ahí. Y ahí lo tienes. Las fragancias que hicieron de los años 80 algo más que una moda, las convirtieron en una época que se siente, que se recuerda, que se huele. Cada perfume que mencionamos es más que una combinación de esencias. Es una historia embotellada, un pedazo de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestras primeras veces. ¿Y tú? ¿Cuál era tu favorita? ¿Qué aroma basta para que, en un solo instante, vuelvas a ser quien eras en aquella década inolvidable? Cuéntamelo en los comentarios. Nos encantará leerte. Si este viaje al pasado te hizo sonreír, emocionarte o cerrar los ojos por un segundo, suscríbete ahora a este canal. Ayer se vivía mejor. Aquí seguimos reviviendo momentos, historias y emociones que merecen ser contadas una y otra vez. Porque lo que sentimos no tiene fecha de vencimiento. Porque a veces basta con un aroma, una canción o una imagen para volver a ese lugar donde todo era más sencillo, más intenso. Y sí, quizás más feliz. Gracias por acompañarme en este recorrido por los recuerdos. Y hasta la próxima. Sigue viviendo con nostalgia.